En el caso de las mujeres, ser una dama es el título más fácil de conseguir. Todas las mujeres nacen damas. Dificilísimo de mantener, como en el caso de los hombres. Todos los hombres nacemos señores, como el arquitecto Hoyos, que se ha dejado una barba rara, pero igual. Y el arquitecto Hoyos ha logrado lo difícil, que es nacer señor y mantenerse como un señor. Bueno, doña Zulema, que en paz descanse, mi más sincero sentimiento de condolencia y pésame por dos personas a quienes estimo sobremanera. Primero, por edad, primero fui amigo de Pepe, de José Nebot, con el cual mantengo todavía la amistad, y luego en el transcurso de los años, la brecha generacional de 7 años que tenemos el abogado Nebot y yo, pues se fue difuminando, y con el abogado Nebot hice una muy buena amistad y una buena relación, que lamentablemente se interrumpió porque nunca faltan las lenguas viperinas, la gente enferma, que dice luchar para prevenir dice qué enfermedad. Una mente enferma, la tengo bien grabada a esa mente enferma yo. Pero bueno, dice el Expreso del Universo que hoy es martes y que es 14 de octubre. Yo creo que no se han de haber puesto de acuerdo para mentir la prensa corrupta, como dice el líder Tralara. Y ya está Melvin Goño con nosotros. Melvin, qué gusto verte, un abrazo, ¿cómo vas? A ver, espérate, ahora sí. Háblame a ver si ya te oí. Sí. Ahora sí te oí. Sí, aquí hay justo en este asiento, el cable que entra en el huequito, parece que el huequito y la puntita se han peleado. Y entonces a veces no te oigo. Pero bueno, a ver, la semana pasada que yo te llamé a pedirte que me acompañes en el programa, justamente fue porque vi una entrevista que te habían hecho a ti. Ya. No recuerdo, yo recibo Expreso y Universo todos los días, no recuerdo en cuál fue. La semana pasada, ¿en cuál fue que te entrevistaron? ¿Te acuerdas? Fue el Universo. Perfecto. Y me interesó lo que exponías, algunas cosas de las que exponías relativas a la historia, porque contigo ya hemos hablado de cómo fue el 9 de octubre, si hubo derramamiento de sangre, si no hubo derramamiento de sangre, si hubo un baile o no hubo un baile, o sea, ya pues vamos a repetir lo mismo hasta cuándo. Entonces te la cambio. Ya. Se puede decir, sin faltar a la verdad, porque en el caso de la Fundación de Guayaquil, pues uno falta a la verdad, muerto de risa, ¿no? Pero se puede decir sin faltar a la verdad que el 9 de octubre de 1820, que la proclama de los próceres del 9 de octubre de 1820 corresponde realmente el primer documento de independencia de la corona de España de lo que actualmente es la República del Ecuador. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Basta comparar, por la comparación que podemos hacer entre el Acta de la Independencia de Guayaquil y el Acta del 10 de agosto. ¿Por qué? Se dice pues que el 10 de agosto es el primer grito de la independencia. Entonces, si la pregunta va dirigida a qué realmente es el inicio de la emancipación de la corona española, tendríamos que obviamente analizar ambos documentos. En el primero, el del 10 de agosto de 1809, se le jura lealtad 3 veces en el documento a Fernando VII. Es decir, se le jura lealtad a quienes los quiteños consideraban era el legítimo rey de España y sus colonias. Y en ningún momento en ese documento habla de libertad, en ningún momento en ese documento habla de independencia. El del 9 de octubre no. El 9 de octubre se habla de independencia, se habla de libertad política y se habla de una autonomía que es la que se inicia a partir de ese día. Entonces, sin duda alguna, podemos decir, sin faltar a la verdad, que el documento que es el Acta de la Independencia, el 9 de octubre de 1820, es con el cual se inicia el proceso de esta sociedad en libertad. Es decir, sin duda alguna, el primer movimiento emancipador y libertario de esta nación. Ya, o sea que como yo sí he leído ambos dos, como dicen en la Corder de la Street, en el del 9 de octubre no hay ninguna, ni siquiera tangencialmente, infinitesimalmente chiquitititita alusión a que somos fieles súbditos y servidores del rey y que lo invitamos a que venga a estas tierras a desde aquí regir sus dominios, como en el acta de la, entre comillas, independencia del 10 de agosto de 1809. Y tengo una pregunta, en 1812
Hubo una última acta de la Junta de Quito, pero ahí tampoco se habla de independencia de España, ¿no? No se habla. Sin embargo, ya en 1812 los quiteños sí se han dado cuenta que en lo que se requiere es independizarse de España, pero no pueden. Ya no hubo ningún éxito. Hubo un intento frustrado de liberarse políticamente, pero no el territorio, solamente ellos. Solamente la ciudad, ni siquiera la región de enclave. Pero no, fracasó ese movimiento. O sea, fue un gritito, pues si era solo la ciudad, porque comprenderás que Así. Quito y Guayaquil, Quito era más grande que Guayaquil en esa época, Quito y Guayaquil Sí. había que usar ahorita un ultramicroscopio pues, para verlos en un mapa. Deben de haber tenido muy pocos miles de habitantes. Por supuesto, así es. Ya, entonces me queda claro. Y aquí viene entonces, vamos hilando las preguntas. A tu juicio, aparte de que habían transcurrido, hay que ser justos, entre 1809 y 1820 hay 11 años, casi porque agosto está un par de meses antes que octubre, pero bueno. Eh, a tu juicio, ¿cuáles son las razones fundamentales para que los dos documentos, si bien son producto de una entidad que actualmente existe, que es la República del Ecuador, que es chiquitita, a nivel mundial, chiquitita, son tan distintos? ¿Por qué en 1809 se invita al rey a que venga acá y todos somos súbditos y soberanos y el 2 de octubre se dice no carajo, viva la independencia, ustedes se van a la M? ¿Qué pasó en esos 11 años o qué cambió en este territorio? En este territorio lo que cambió es que Napoleón dejó de tener poder sobre América. Eso es todo. Napoleón deja de tener poder sobre América y en consecuencia las cosas cambian por todos lados. Mira, las Cortes de Cádiz, que se habían convocado en tiempos de Napoleón, dan como resultado una magnífica constitución que a lo mejor si se hubiera implementado hubiera demorado muchísimo más el proceso emancipador. Eso es el punto de inflexión, el cambio de gobierno. Entra nuevamente Fernando VII a ser rey de España, pero entra con un odio a todo lo que significaba Bonaparte y coge y persigue a los miembros, a las personas que participaron en las cortes. Huye Olmedo, huyen todos los que habían participado en la creación de esta constitución y ya viene, pues ya ahora sí se instituye una idea clarísima de que lo que se requiere es liberarse ya del yugo español. Entonces el cambio es total y esa es la razón por la cual son tan son tan distintos esos dos documentos, porque en el acta del 10 de agosto lo que se pretende es darle digamos, entregarle el poder a quien, según los quiteños, según los mexicanos, según los bolivianos, legítimamente le corresponde, que a Fernando VII. Es una lucha entre bonapartistas y fernandistas. Y el acta de la independencia de Guayaquil ya es una liberación total de España, pero es por esta consecuencia, es una consecuencia de este cambio total de ideas provocada por Fernando VII mismo una vez que regresa al poder. A ver, es que para los que no se acuerdan de lo que le enseñaron en el colegio o nunca fueron buenos para las fechas, recordemos que si bien Napoleón fue totalmente derrotado en junio de 1815, batalla de Waterloo, los que solo leen por encima creen que lo derrotó Wellington. Error. Quien lo terminó de derrotar fue Blücher con los prusianos, que llegó justo cuando Napoleón estaba listo para aplastarlo al otro. Le llegaron los prusianos y chao. 1815, ya. Pero Napoleón perdió España mucho antes de 1815. Sí, sí fue. O sea sí que las Cortes de Cádiz fueron, si no me acuerdo mal, en 1812. Así fue. O sea que, digamos, para pactar que en 1812 más uno, para no decir el número aquel, la influencia bonapartista se terminó en España y por ende en sus colonias. Así es. O sea que median 7 años de que ya no hay bonapartismo, sino un Fernando VII, el bien amado, que regresó siendo un déspota de cuarta categoría, pero de cuarta categoría, porque ese como rey era un pendejo. Y sí. A ese le juraron libertad eterna, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces, ok, me has explicado muy bien entendí. Si yo entendí, todo el mundo entendió. A ver, Guayaquil entonces se obtiene su independencia. Y aquí viene una pregunta que mucha gente la discute,
uno sabiendo y otro sin saber, yo acudo a ti, que sí sabes. A ver, ¿qué fue lo que se independizó el 9 de octubre de 1820? Los pequeños barrios que constituían el Guayaquil de ese momento, o la provincia de Guayaquil dentro de la audiencia de Quito, o dentro de lo que después fue la Gran Colombia. ¿Hasta dónde abarcó ese movimiento independentista? Mientras tanto nos vamos a un corte en la radio, pero seguimos en las redes sociales. ¿Qué abarcó geográficamente? Bueno, abarcó prácticamente toda la costa ecuatoriana, con excepción de Esmeraldas y un pedacito del norte de Manabí. Y efectivamente, la prueba de eso es que cuando convoca un mes después del 9 de octubre de 1820, convoca a Olmedo al colegio electoral, que no era otra cosa que a los principales o los notables de cada pueblo que conformaban la provincia de Guayaquil, vienen pues las personas que representaban a cada una de estas poblaciones, conformando una suerte de congreso, de asamblea, para poder definir el futuro que tendría este territorio liberado. Esa es la prueba de que para un mes después del 9 de octubre de 1820, todo ese territorio ya está libre. No hay más fechas que el 9 de octubre de 1820. Ahí sí, y se podría aceptar, de que apenas fueron conociendo en Machala, Puerto Viejo, Cuenca, Babahoyo, Daule, fueron poco a poco pues ya definiendo que ya eran libres geopolíticamente del gobierno español. Pero el 9 de octubre de 1820 se libera todo ese territorio, no es solo la ciudad de Guayaquil, no, es todo ese territorio. O sea, por extensión, porque hasta 1861, en que el presidente García Moreno, que quería tanto a Guayaquil, pese a ser guayaquileño, desgajó a la actual provincia de Los Ríos de Guayas, para, en opinión de él, pues Guayaquil era un nido de liberales y masones. Pero bueno, tenía virtudes y defectos como todo el mundo. A ver, Cuenca se proclama el 3 de noviembre de 1820, pero Cuenca no era parte de la provincia de Guayaquil. Ese sí es un movimiento aparte, ¿no? Es aparte. Ahora, es verdad también de que para 1820 la idea de independizarse de Cuenca nació inmediatamente. Apenas ellos cogieron y se enteraron de que Guayaquil se había liberado, ellos crean un movimiento, pero no logran tener éxito. La prueba de eso es que quien define la independencia de Cuenca realmente es Sucre, cuando subiendo hacia el Pichincha pasa por Cuenca, porque Cuenca todavía está en manos de los realistas. A ver. El 3 de noviembre Cuenca proclama su independencia, pero esa independencia no es efectiva sino hasta antes del 24 de mayo de 1822, probablemente marzo o abril, cuando Sucre subía para irse a encontrar en las faldas del Pichincha con las tropas del presidente de la audiencia. Le iba a decir virrey. A ver, virreinatos fueron originalmente solo Nueva España y Nueva Castilla, México y Lima. Lo cual, algún día hablamos de eso, pero me he puesto a leer algunos libros y resulta que cuando los historiadores peruanos se quejan de que quienes más terreno perdieron junto con los mexicanos son ellos, considerando los dos virreinatos, ¿no? Porque el virreinato de México, Nueva Castilla, comprendía todo lo que Estados Unidos se le incautó, se le cogió o le dio independizando, como Texas, que fue un país, una nación independiente hasta que se anexó a Estados Unidos. Bien, ok, perfecto. Pregunto yo, en toda esa área de influencia de Guayaquil, ya vimos que Cuenca se proclamó independiente, pero las tropas aplastaron el movimiento. ¿Hubo alguna ciudad que manifestara su fidelidad al rey? Que sepamos nosotros, que se haya guardado un documento, que alguien diga, no, esos guayaquileños están locos, vive el rey. Tipo Pastuso, no. No, claro, los pastuzos fueron fieles al rey hasta el final. ¿Eh? Hasta el final. Y sí, no, en nuestro territorio no. No, ya. No. Fíjate que otro equivalente de los pastuzos es que si uno lee el orden de batalla de la batalla de Ayacucho de 1824, uno ve que por el lado de las fuerzas patriotas habían argentinos,
peruanos, chilenos, gran colombianos, o sea, Ecuador, Colombia, Venezuela, e ingleses y todo ese rollo. En cambio, tú miras el orden de batalla de las fuerzas de la corona y eran españoles, criollos que estaban a favor del rey y fundamentalmente indígenas. Sí. Parece que los indígenas se lo olieron y dijeron, uy, estos van a ser peores que los españoles. Probablemente. ¿Sí? Pero fíjate tú, hasta 1824, el Alto Perú, que era como se llamaba Bolivia, era como pasto. No querían saber nada de ninguna independencia. Absolutamente nada. El caso de Pasto, que es más conocido, ¿por qué? El Pasto es más conocido porque efectivamente ellos son muy radicales y conservadores. Ese conservadurismo que ellos tienen y que siguen teniendo es parte natural de su genética. Ah, ya, no fue moda ni por joder, ellos son así. Ellos son así. Y además no lo dejaron pasar a Bolívar ni por casualidad. Y son peligrosos porque casi se lo comen. Por suerte Sucre venía del sur. Ahí no había pastusos. Sí, ya estamos bien. Perfecto, ok. Pregunto, la primera constitución del Ecuador, la primera constitución de algo que quería ser una parte de Colombia, 1830, no me equivoco, ¿no? Para nada. Ya. Esa constitución no puede considerarse como la primera constitución del Ecuador porque no habla de un Estado soberano, ¿o me equivoco? Para nada. Incluso la moneda que circulaba en tiempos de Flores decía el Ecuador en Colombia. ¿Cómo la constitución? Es sino Rocafuerte el que rompe con esa intención de generar una confederación granadina. Claro, pero ahí era la diferencia, era que en vez de ser distritos queríamos confederarnos. Sí, y obviamente la Venezuela del Llanero Páez tenía tanto interés en confederarse con nosotros como de irse a la luna. Pues, ¿no? Así es. O sea, creo que ni le contestaron al manifiesto de la Constitución del 1830. Entonces pregunto, si Flores en 1835 mandó su Constitución, ¿sería lícito pensar que la segunda, exagerando un poco quizás, pero la segunda libertad del Ecuador es el 6 de marzo de 1845, o ya estoy empezando a desvariar? No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo pienso que a partir de la revolución del 6 de marzo es que esta patria se inaugura realmente. Esta república se inaugura a partir de la revolución marxista. O sea que, siendo, yo no sé si puntillosos o exactos, pero realmente el Ecuador, que se independiza de España en 1822 con la batalla del Pichincha, se separa de Colombia, al menos provisionalmente ahí, y medio sí, medio no, en 1830, y que sigue dominado por militares venezolanos hasta 1845. Sí. Realmente el advenimiento de una república del Ecuador como verdaderamente república del Ecuador es 1845. Totalmente de acuerdo. En tiempos de Rocafuerte todavía no se ha roto totalmente la idea de la Confederación de Granadina, aun cuando él es el que da los primeros pasos. Él es quien da los primeros pasos. Pero ya está completamente definido después de la Revolución Marxista, porque hay que recordar que después de Rocafuerte vuelve Flores. Claro, pues. Sí. Y vuelve Flores, pero recontra pilas recargadas, porque se lanza hasta una brutal constitución en donde prácticamente esclaviza a la sociedad ecuatoriana. En la Carta de la Esclavitud, claro. No es por eso. No es gratis el nombre. La Carta de la Esclavitud, después a la de García Moreno le pusieron la Carta Negra. No sé por qué, porque García Moreno creo que no era muy amante de la igualdad de las razas, pero le pusieron una Carta Negra. Debe ser por los curas, por el clericalismo. También puede ser. Por el clericalismo exagerado. Sí, más que exagerado. Tú sabes que hay abierta en el Vaticano, hay una causa abierta para la santificación de García Moreno, bajo el argumento que es válido para la Iglesia Católica de que a García Moreno lo matan por odio a la religión católica, por tanto vendría a ser un mártir. Pero esa causa ha quedado, está dormida. Sí, y también hay una sección ahí mismo en el Vaticano en donde tú puedes orarle a García Moreno, puedes rezarle. ¿Me estás vacilando?
No para nada, él está en el Vaticano, él está casi beatificado. Ah, carajo. Casi beatificado. Sí, señor. Bueno, García Moreno le dicen que era más papista que el Papa. Cuando estaban firmando el concordato se lo devolvió y le dijo, Santidad, disculpe, pero usted está aquí pidiendo menos de lo que yo le quiero dar, así que hagámoslo de nuevo. O sea, el man está... Es que sí es verdad, pues sí le devolvió el... Sí, 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 así es. Ya, entonces partimos. Así. 6 de marzo de 1845. Ahí realmente el Ecuador ya se libera de españoles y de los militares, no digo de los venezolanos, de los militares venezolanos, de la camarilla que fueron próceres de la independencia, nadie se lo niega, y que la batalla de Portete de Tarqui, quien la gana tácticamente peleando, no fue Sucre, fue Flores, reconocido por Sucre. Así fue. Así, ¿es verdad? Sí, sí, es verdad totalmente. Algo he leído últimamente sobre el tema, aunque esa no es mi especialidad, a mí me gusta más la historia universal, pero algo he leído sobre el tema. Flores era un muy buen estratega, la prueba es que cuando con García Moreno se alían y se toman Guayaquil, quien dirige el ataque militar es Flores. Flores, y el éxito de la victoria en la plaza, en la famosa Plaza de la Victoria, sobre las fuerzas de Franco, es de Flores. Sí, porque García Moreno, que creo que era un muy buen abogado, un gran orador, un muy buen político, pero de temas militares sabía lo que tú y yo, o sea, nada. Sí, sí, no, definitivamente. Él no era militar. Claro, así es. Flores era militar, Urbina era militar, Franco era militar, todos ellos sí eran militares. Ok. Entonces en el 45 comienza Ecuador. Y tiene una serie de gobiernos, digamos, liberales y presidentes costeños. Presidente costeño. Primero civiles, luego militares, y ahí vino la metida de pata con los militares. Sí. Eso, y ahí viene la desestructuración o el desbarajuste de la nación, que en el momento que Francisco Robles trae la capital del Ecuador a Guayaquil y se le desbarató todo, pues los quiteños gritaron, se les separaron, Loja formó una república federal y se desbarató el Ecuador. Y entonces entre Mosquera y Castilla conversaron para ver si partían la torta mitad. Bueno, entiendo yo que algún día saldrán a la luz papeles secretos de Torretagle o de la Cancillería colombiana y veremos qué tan profundas fueron las conversaciones entre Mosquera y Castilla. Porque yo no creo que se hayan quedado solamente en el pensamiento. Yo creo que tenían bien claro qué se llevaba cada uno. El Quito y el norte para Colombia y Guayaquil y el sur para Perú. Además es obvio, pues, ¿no? Sí. Hay una estampilla del correo peruano del año 1942. Aguanta. 1942. 942, en donde hay un mapa del Perú que define qué es lo que los peruanos ansían tener, o por lo menos ansiaban tener. Ahí se ve que prácticamente toda la costa ecuatoriana, menos Esmeraldas, Loja, la provincia de La Suay, y eso es de ellos. Y un pedazo del oriente. Claro, y el pedazo del oriente que sería el del sur. Y el resto era de Colombia. Sí, entonces yo pienso que desde tiempos de Castilla y de Mosquera, esa era la ambición peruana. Y la de Mosquera, pues todo lo que quedaba. Pues. Obvio, sí, pues Mosquera. O sea que, como la vida da vueltas, digamos que don Gabriel se reivindica cuando, como algunos historiadores sostienen, el Ecuador existe como país gracias a él, porque habían 5 gobiernos y 2 países que se los querían repartir, y García Moreno consolida todo, y hay que reivindicarlo también al general Flores, con la invaluable ayuda militar del general Flores. Sí, definitivamente, y a veces yo me pongo a pensar, ¿por qué motivo pues fue tan salvajemente cruel García Moreno en su primera presidencia? Fusilamiento tras fusilamiento tras fusilamiento. Es que le tocó vivir un país completamente destruido. Tenía que a las bravas, a la fuerza, tenía que poner orden en un país que estaba desestructurado. Entonces, ahí analizo también comparativamente a García Moreno con Rocafuerte, que también mató fusiló a mansalva. Eso. Entiendo entonces, que, Melvin, una preguntita. El otro día tuve una discusión con un querido amigo que me decía que amiga, que ella nunca había sabido que Rocafuerte
conocido como el gran educador, había fusilado más que García Moreno. Y yo tengo entendido que Rocafuerte, como tú bien usaste la palabra, fusiló a mansalva. Pero, Sí. chica, pero entiendo que si hay ranking, Rocafuerte tiene la medalla de oro, el que más fusiló es García Moreno y Iván Alfaro. Sí, ¿Es correcto? sí, sí, señor. O sea, Rocafuerte Sí, señor. fusiló más que García Moreno. Fusiló más que García Moreno. Híjole. Pero aquí vamos a encontrar un común denominador entre estos dos hombres, y que es que les tocó coger países completamente destruidos. Entonces, aquí era la disciplina a punta de sangre, o este país desaparecía. así Entonces, de simple. Así es, no le quedó más remedio, como quien dice. Es lo que Dios me perdone si estoy generando una barbaridad al hacer este comentario. Es lo que debería hacer Daniel Noboa, convertirse en un Rocafuerte, en un García Moreno en los actuales momentos, para que esto se ponga en orden. Oiga, su merced, sáqueme de una curiosidad. ¿Usted es psíquico? Porque me leíste en la mente. Yo llevo diciendo algunos programas que el presidente Noboa tiene que mirarse en el espejo de don Vicente, don Gabriel y don Eloy. Porque el país no está para pendejadas. Ahorita estamos a punto de desintegrarnos en manos de la mafia, del narcotráfico, de la minería ilegal, del tráfico de personas. O sea, estamos peor. O sea, guardando las distancias, ¿no? Porque en la época de Rocafuerte, en la de García Moreno y en la de Alfaro, básicamente eran golpes de Estado y fusilaban a los que no lograban éxito y que tiraban el país a la M. Pero ahorita estamos más abajo de la M, ¿o me equivoco? Vamos al corte en la radio. Así es. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esa es la única solución que cabe en estos momentos. Que copie, la historia no está por gusto. La historia está para poder copiar las lecciones que nos dejaron nuestros mayores ante los problemas sociales, ante los problemas económicos, ante los problemas geopolíticos que enfrentó la nación. Que copie, que mire que la historia es un cuerpo de lecciones. Ah, sí, pero es que ahí viene el problema. Hay un grupo de cretinos que creen que la historia es para pasar una materia cuando la daban. Yo no sé si todavía hay historia en los colegios, porque el mundo ha cambiado tanto. Y la historia, hermano, ¿cómo es el viejo dicho? Que quien no conoce su historia está irremisiblemente condenado a repetirla. Quien escribió eso era un visionario que se imaginó al Ecuador. Definitivamente. Porque aquí, oye, hemos repetido la historia ya, pues no. A ver, al doctor Velasco, con todas sus virtudes y defectos, no hubo mejor idea que hacerlo 5 veces presidente. Repetir. Y el doctor Velasco repetía todo, lo mismo, ¿no? Lo hacía presidente, se tomaba todos los poderes porque la Constitución no lo dejaba gobernar. Entonces lo volvían a hacer presidente y se volvía a tomar todos los poderes porque la Constitución no lo dejaba gobernar. Una vez terminó porque el doctor Ponce Enríquez parece que lo logró convencer de que la Constitución sí lo dejaba gobernar. Y las otras dos tampoco. Es más, la del 60, en el 60 no había segunda vuelta, pero en la elección el doctor Velasco sacó más votos que los otros 3 candidatos juntos. Y sin embargo cayó en menos de un año. Así es. Y mira tú, a repetir. Las sociedades que tienen ese tipo de populismos, mira tú la desgracia que les toca vivir. Ahí está Perón con Argentina, mira. Bueno, Perón ha traspasado, porque Velasco no tuvo herederos. Pero sí, Perón sí. Y tuvo algunos buenos y algunos recontrapésimos. Y esos pésimos son los que se tomaron Argentina. Sí. Hasta hace poquito. Así es. Hasta hace poquito. Bien, mi querido Melvin, te agradezco enormemente tu amabilidad. Espero que te mejores del incidente con tu pierna y te mando un fuerte abrazo. Gracias, Rodolfo. Siempre a la orden. Gracias, hermano. Un abrazo. Bien, la Reina Verde, que está de blanco con negro, está con los colores, 2 de los colores, de los 3 colores de la antigua bandera de Alemania, pues ella viene de Alemania, ya mismo me habla en alemán, y ahí sí que aquí hay un muerto, ¿no? No. Yo iba a decir, a mí me viene a hablar en alemán, pero que conste que el señor economista Otto Sonnenholzner-Speer, más conocido como Graf, por mí como Graf von Lambsdorff, y por el pueblo como Otto son las 12 y Otto Sauces 9. Salsa choque también. Y salsa choque, ya. Se puso con la señora a darle clases de alemán. Correcto. Y cuando yo le pregunté si o sea, era mentira, pero yo le pregunté si me enseñaba alemán y me dijo que no,
que a mí no. Y dio unas explicaciones absurdas, pero bueno. A ver, cuente. Guten Morgen, my liebe Frau. Guten Morgen, ¿cómo estamos, querido Rodolfo? Llegando Oye, así es. ¿usó el alemán en Alemania? Sí, así es. ¿Qué dijo? Sí, Danke. Danke, guten Morgen, guten Tag. Oiga, pues yo Hasta también llegamos. sé eso. No, sabes que la verdad es que parece un idioma bastante complicado, pero Bastante. no es tan complicado. No, tiene que va. una construcción Sí, bastante ya. lógica. Uy, ya. Usted conversó con Otto, ya entendí. No, la verdad es que las palabras se unen cuando quieres armar una palabra Claro. nueva, no te inventas, No, sino que la no, unes. claro. Por eso tiene- Kindergarten, por eso tiene Volkswagen. palabras muy largas, exacto. Y Stunden, Volks- Heisen. y esa no existe, Volkswagen pero viene bueno. a ser, por ejemplo, el vagón carro del pueblo. el Exacto. carro del pueblo. Volks. O el pueblo, vagón, si quieres Wagen. traducir- Sí, pero, Sí. pero en realidad era el auto porque Así es. sí sabe quién inventó, quién ordenó la construcción del Volkswagen al gran ingeniero automotriz Ferdinand Porsche, el Führer Adolf Hitler. Correcto, así es. El cual tuve la oportunidad de conocer en el Bundestag. Está ¿A el quién? ¿A espacio, Hitler? no, el espacio donde iría el nombre de Hitler cuando fue ¿Canciller? congresista, por así decirlo. No, Y- es que antes de ser canciller fue congresista, y los congresistas de toda la historia del país tienen un arte en un túnel que Ya. conecta dos partes de la asamblea. Ya, y Donde no está el nombre de él. exactamente, donde Pero se tiene que recuerda decir una cosa, eso. y perdón, la historia, así como quien no recuerda la historia está obligado Condenado a repetirla, así es. Quien pretende borrar la historia está cometiendo una estupidez porque la historia no se No, puede mira, borrar. ellos no quieren borrar absolutamente nada, son una No, democracia no lo quieren borrar, pero que dejan aprendió- el nombre sin ponerlo. sí, es simbólico, porque lo que tratan de decir es que ellos aprendieron a manejar la democracia de una manera muy específica y muy eficiente, luego de aprender de la peor manera que darle poder a alguien populista. Dado por votaciones Sí, populares correcto, pero- masivas. Por supuesto, pero o sea, justamente lo que estabas hablando, el populismo es peligrosísimo y peor en países poderosos, Bueno. como es Alemania. Pero no, una experiencia increíble, brutal, aprender cómo funciona la democracia ¿Comió allá. salchichas de verdad? Por supuesto, sí. Y ¿Qué- codillo, qué- y un qué- qué codillo del fucking tamaño diferencia, de ¿no es mi cierto? cabeza. En el... Yo me acuerdo en la Bahnhof, la estación central de Sí, Frankfurt. Bahnhof, sí. Me pedí pues uno. Primero el Enorme. pan mide 30, Mira, 40 centímetros y la salchicha... Tuve la oportunidad de conocer al alcalde de una de las partes cercana a Bad Honnef, o digamos de la provincia de Hessen, que es en Westfalia del Norte. Es la parte nos como jodió. más rural, ya es la parte de la campiña. Ya. Y los alcaldes de cada ciudad allá están tan increíblemente orgullosos de las producciones de cada uno de sus ciudades y a su vez también provincias, ¿no? Que te reciben a las 10 de la mañana con 4 tipos distintos de vinos, una canasta de pan, 3 salchichas diferentes, unos patés de las salchichas, y son personas increíblemente abiertas y ¿Cuántos pesos ganó? no sé, porque la caminada también allá ayuda muchísimo, pero porque realmente un sistema... Pan, salchicha, cerveza Mira, y vino. sistema de transporte No, impecable, ¿por qué el está hablando agua de de la Alemania? llave purísima. Los berlineses son orgullosamente promueven el consumo de agua de la Ah. llave, porque ellos mantienen a sus ríos de donde se toma el agua. Eso sí, no el río Spree, que es el que divide a Berlín, dividía antes a Berlín en las dos Alemanias. Ellos cuidan mucho el tema ambiental. Y mira, Berlín como ciudad tiene un problema, necesita más espacio para hacer viviendas, lo que le pasa a cualquier gran ciudad. Pero ellos tienen unos parques enormes, urbanos, de hectáreas y Y hectáreas. no los piensan Y tocar. yo les pregunté, ¿y por qué, un poco siendo abogada del diablo, ¿no? Ajá. ¿Y por qué no cogen un pedazo del parque entonces y Y hacen se la proyectos? quedaron mirando como si hubiera blasfemado. creo. Como que me hubieses preguntado a mí eso acá en Ecuador. Sí, Algo, pero acá sí se cogen todo lo que quieren para hacer te digo algo, y es proyectos parte, inmobiliarios. y es perdóneme. parte del tema que vamos a ver hoy A día. ver, Lo voy dele. a adelantar un poco. El tercermundismo de los cables nos pasa una factura altísima. Y esto es algo que se puede creer que es un detalle menor. No entendí el tercermundismo de los, De los cables. ¿Qué cables? Tú no encuentras una sola ciudad en Alemania donde hayan cables Aéreos. dándoles prioridad a los cables que a los árboles. La verdad es que todas las ciudades de Ah. Alemania tienen cableado subterráneo, lo cual les ha permitido tener un arbolado urbano, de lo cual son tan orgullosos que una de las calles más famosas de Berlín se llama la calle de los tilos. Y los Unterdaglinden. tilos son un tipo de árbol nativo que ellos han sembrado. ¿Sabe cuántos años tiene esa calle? ¿No? La Unterdaglinden, desde la época de...
Claro, del o sea, siglo XIX, yo les decía, que yo sepa. mi ciudad cumplió 205 y ellos hablaban de 800 años, Sí, no, de no. 600 años, ¿no? O sea, realmente somos jóvenes y sé que nos toca aprender, pero el tema del cableado subterráneo, señores, no es detalle ni cosa menor. Habla directamente de la diferencia entre una foto de Berlín y una foto de una calle de Guayaquil. La de las que no única han sido, diferencia... de las que no han sido, Claro, a mí sí, nunca hay me gustó la pocas. palabra regenerada, de las que no han sido civilizadas. Cableado subterráneo, yo no te estoy hablando tampoco de poner palmeras y adoquines, es No, el no, hecho, pero lo yo más te importante hablo de, de esto. de las calles en las que sacaron Sí. el cableado aéreo. Habían algunas, bueno, todavía quedan muchas que parecen una mezcla infernal que nadie sabe cómo el poste aguanta tanto cable. Totalmente. Bueno. Y sabes que para Un muestra alemán botón, viene, ve eso y dice, no puede ser posible. una de las partes que más me duele a mí que Guayaquil no entienda que la gente usa y que uno tiene que ir conforme va la gente es la calle que va al frente del Honorato, donde se juega béisbol, que conecta Miraflores. Softball, ya. béisbol, bueno, se juega Béisbol es en el Diego Ura. Esa parte la usan muchos estudiantes que salen incluso el 28 de mayo y se vienen cruzando, caminando, arriesgando su vida por unos vericuetos así, cuando hay un pedazo de mar que cruza por ahí. Y yo regresaba y veía este andamiaje de cables hechos una sola, o sea, yo me imagino la gente que vive en esas casas, la vista que tiene que tener cuando abre la ventana. Maravilloso. Y su vista son 400 cables de Claro. alta tensión enredados, y agradezcan si alguien la adornó con un par de zapatos Kit amarrados con sus pasadores. Entonces la realidad es que los cables subterráneos no son una cosa menor, ni son un pequeño detalle No son o es un lujo. plantear. No ¿Sabe es un qué? lujo. No son un lujo. Es una necesidad básica de cualquier ciudad que se plantea la calidad de vida de sus habitantes. A que vea, hemos estado de Entonces, acuerdo aquí con la Reina Verde. Y no es algo ecologista. El cableado aéreo es una barbaridad. Es una barbaridad en pleno 2025 que tengamos ciudades como Guayaquil que todavía no se han planteado como objetivo de barrio, incluso ciudadano, porque yo entiendo que sentarnos a esperar que muchas veces las cosas pasen es desesperante y hasta es depresivo, pero yo creo que la ciudadanía se puede organizar y quedo en el deber de buscar compañías que ofrezcan el servicio de cableado subterráneo para poder actualizar el tipo de costos y cuánto le costaría a nuestras ciudades ir haciendo esto poco a poco. Una ¿Hay de las alguna calles de ciudad Guayaquil... Ecuador que usted sepa que no tenga cableado aéreo? Algunas, algunas ¿Segura? mucho más que en Guayaquil, no completamente. No, completamente. No, que sean completamente cero. no lo sé, pero Cuenca tiene muchas partes de cableado subterráneo, Loja tiene muchas partes de cableado Claro, son ciudades subterráneo. mucho más chiquitas. Quito. Puerto Viejo, si mal no recuerdo, tiene una calle principal que también tiene cableado ¿En subterráneo. Quito cómo está? Creo que en Quito también hay muchas más partes que en Guayaquil de Bueno, es que cableado tener muchas más subterráneo. partes que en Guayaquil no es ninguna hazaña. Pues. Claro, pero Guayaquil es la que más necesita los árboles por el calor que hace y crear estos pabellones, porque les recuerdo que nuestro centro tenía los famosísimos portales justamente para crear entre todo Bueno, el barrio un sigue espacio teniendo, para en caminar. algunos casos. Sigue Claro, y es lo teniendo. que protege al transeúnte en el centro de Guayaquil del sol inclemente. ¿Cómo? Y de cuando nuestro caen sol. los aguaceros de invierno. Correcto, motivo por el cual todos teníamos portales, sí, ¿no? Por eso todos teníamos portales. Sí, el portal Yo tenía casa doble, con portal. El portal tenía doble función. Protegerlo del sol y guarecerlo de la lluvia. Correcto. En Quito, que no hay portales, cuando le caen, por suerte allá los aguaceros son cortos, fuertes pero cortos. Sí, no, pero usted ahora se ya empapa no. como un desgraciado porque ahí no hay un solo portal. Cero. Esa Y el costumbre no- granizo. Bueno, el granizo pega duro. Pero definitivamente es algo que reflexioné mucho durante este viaje. Vemos mucho las fotos de estas maravillosas, de estas ciudades de Europa que tanto se nos dice, bueno, tampoco vamos a ser como Suiza. No, señores, sí podemos. Y la única diferencia está en poner prioridades en la calidad de vida y no ir haciendo las cosas por encima como locos o de manera desordenada. Quiero un poco concientizar a los ciudadanos que sea prioridad dentro de las cosas que se hacen en nuestras ciudades, poner el cableado subterráneo y tener avenidas con árboles de calidad para poder caminar. Ojo, también hay toda una teoría arquitectónica que dice que en los barrios donde la gente vive feo hay mayor criminalidad inherentemente y se llama, tiene un Es título obvio, de sí, ventanas sí, sí, rotas. sí. El barrio de las ventanas rotas siempre va a proponer que sea un lugar inseguro donde haya crimen. Pero es por Mientras una razón nuestros muy barrios- simple. Los barrios que tienen ese nivel de deterioro, básicamente ahí vive gente que no tiene trabajo, que no puede conseguir trabajo o que le pagan una porquería. ¿Y qué quiere usted que hagan entonces? Correcto. Que salgan ahí a cantar A un pintar, coro. Claro, o sea, están tan ocupados buscando cómo vivir que obviamente tener como prioridad el hecho de que su barrio se vea limpio, No, o pues no bien existe. o seguro, se vuelve algo ya de lujo, cuando en realidad deberíamos proponernos como ciudades ir
mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos indistintamente del populismo, de las ofertas del momento, que era justamente lo que estabas hablando con Oiga, una Melvin noticia- Hoyos, quien debe conocer muy bien también del tema que estoy hablando. Una noticia de RTP. China anuncia que luchará hasta el final en la guerra comercial, pero que comercial, ¿no? Aranceles, Como no aranceles. son. En Qué la bueno guerra que comercial ahora con las Estados luchas son de Unidos. aranceles. Pero bueno, parte del tema que les traigo, porque sé que ya mismo vamos a ir al corte, nos llevan un minuto, es el tema de la calidad de aire, que estos Tranquila días... que se nos robaron 2 minutos el woke y la niña. Un abrazo a los wokes, a ellos, no a los otros. Algo importante que vamos a discutir en el programa es la calidad de aire en torno a lo que ha sucedido durante el fin de semana con este terreno inmenso de llantas que se ha quemado en el sector de Casas Viejas, por lo cual los ciudadanos de Guayaquil llevamos respirando una pésima calidad de aire los últimos días. Hablo no solamente como residente cercana al sector, sino como madre de un niño que sufre de problemas de la garganta y respiratorios muy Pero, seguidos. ¿a qué imbécil se le Por la ocurre quemar llantas? ¿Qué Ya tal? vamos a hablar de eso, es que va con todo aquí. Aquí vas a tener bastante para la gabardina del viernes. Pero la realidad es que Guayaquil es una de las pocas ciudades importantes del planeta que no cuenta con registro de calidad de aire. A diferencia de Quito y Cuenca, que sí tienen medidores de Aquí calidad no de hay aire, registro de calidad de aire. no tenemos un registro público personalizado. Y esto, ojo, no es solamente un deber que tiene que tener el Vamos al corte en la municipio radio. o el gobierno, sino que va de parte de la sociedad civil y la academia. Vamos al corte y ya regresamos con más Ecoverde. Seguimos acá. Seguimos en las redes sociales, recuerden que estamos en @RTP Ecuador en todas las redes sociales. Y claro, amanecemos el sábado con el olor a cable quemado, que uno se levanta diciendo, y ahora me incendio, ¿no? En la reacción normal de toda persona que vivió, sobre todo en el centro durante los años 80 y 90 como yo, es oler ese cable quemado y salir corriendo a buscar en dónde te estás incendiando o qué vecino se está incendiando por cortocircuito eléctrico. Policía herido y equipo periodístico atacado en traslado de convoy desde Ibarra hacia Otavalo. Sí. ¿Sabe qué? Pero son los infiltrados. Porque los indígenas ancestrales De eso también son vamos a más hablar. pacíficos que Mahatma Gandhi es un militarista al lado de Mira, ellos. vamos a tener una concatenación bastante interesante. Vamos a hablar de las llantas quemadas en Guayaquil por un accidente, entre comillas, ¿Cómo y por la accidente? irresponsabilidad de tener un botadero ilegal Obvio. de llantas cuando ya hay, y voy a nombrarlo, porque lo hemos tenido aquí en el programa, Sí, claro. Segisnus, quien se encarga de reciclar las llantas Sí. y darle un certificado Sí. a todos estos productores de este desecho peligroso que necesitan Tóxico, tener- pues, y No, respirar ya eso vamos a tiene que leer ser una todo M. lo que hemos respirado durante estos días, porque el olor, por si acaso, tenemos reportes hasta en la Aurora. Ah, Del pero fue olor para a el caucho norte. quemado. ¿Por qué decirle a vuestra merced que yo que vivo en lo alto, ahí No, en tú el estás aquí en edificio? la ría, y la ría Pues te que no he basura. captado Lo que pasa es que olor a nada. el- A nada, tía, que a nada. Lo que pasa es que la brisa de la ría Ah. te ha mantenido a ti, y estoy segura que cuando pongamos medidores de la calidad del aire, van a darse cuenta que la calidad de aire de aquellos que están en el centro, cerca del malecón de la ría, tienen una excelente calidad de aire, en comparación con los de la Vía La Costa, por supuesto, que están entre la minería, el smog de una carretera, porque la E40, les recuerdo que es una carretera de primer orden, a lo que nosotros le llamamos Vía La Costa, en realidad es la E40. Que No además la E45, que es la que ahorita está cerrada. soporta ahora un tráfico pesado que no soportó Correcto, nunca. Y siempre fue diseñada para que sea la gran entrada de Guayaquil, por si acaso. Correcto. Deberíamos pensar como que esta primera impresión que tiene la gente cuando entra a Guayaquil no deberían ser un poco de cerros pelados que dan vergüenza hasta por criterio urbanístico. Y recuerdo que en algún momento se quisieron poner fuentes de entrada a Guayaquil y nos daban ganas los de la Vía La Costa de... No me voy a quedar Ah, ahí. no, diga que alemán, aunque sea, pero No me diga. voy a meter en problemas. Pero diga, ¿usted qué? Se va. Ideas tan tontas Chicken como, out. Ideas tan tontas como para gastar plata para poner una fuente de entrada a una ciudad. Empecemos porque cambiemos el sistema mediante el cual se entra a la ciudad. Que si no tienes una moneda de $1, parecemos en la época medieval, no puedes entrar. La realidad es que deberíamos tener, como tiene Quito, un sistema automatizado que toma las fotos de las placas. Y para aquellos gringos que hayan estado en Gringolandia, sabrán que el SunPass de Florida funciona exactamente igual Exacto. que la Ruta Viva en Quito. Sí. No les estoy hablando de tecnología No. netamente de Estados Unidos. Ya hay en Ecuador. Y es el colmo que el puerto principal... tenga La ciudad más todavía- poblada del país. La ciudad más poblada del país, el puerto principal y que tiene conexión con uno de los puertos más grandes de Sudamérica, el puerto de Aguas Profundas, todavía tengan que parar a que se abra una plumita y usted avance, porque el teletac lo único que hace es que te lean más rápido la plumita. Nada más. Entonces, son cositas, ¿no? que te van dando también cuánta educación tenemos como electores.
Porque si también como ciudadanos reclamamos por ciertas cosas, pero nos quedamos calladas en otras importantes, el mensaje es clarísimo. Después nos andamos quejando de estas propuestas populistas insostenibles. Y parte de lo que vamos a hablar en el programa, porque no solamente las llantas se queman en Guayaquil. ¿Pero a qué horas? Pues usted lleva amenazándome con hablar de algo hace 20 minutos. A la radio, pues. Ah, ya. ¿En dónde más están quemando llantas en el país? ¿En el paro? Ibarra. Vamos a hablar justamente del impacto que tiene la quema de llantas y está por si acaso dentro de la red, da un poco de vergüenza, dice países como Ecuador, en donde se queman llantas no solamente por festividades como en fin de año, sino también frecuentemente en los paros. Pero esa es otra salvajada, permítame recordarle, ¿no? Vamos a hablar de qué impacto tiene. Y sabes que todo esto nos va a regresar a lo importante del meollo del asunto, porque ayer salió una noticia muy interesante de CNN que hablaba que acabamos de romper todos los límites que teníamos para mantener el cambio climático de una manera menos, con menos impacto hacia la economía de las comunidades sensibles a este tema, como Ecuador, lo cual nos depara peores consecuencias en términos de poder predecir la lluvia, poder predecir sequías, prepararnos en temas eléctricos, pero su amigo, de transporte el o presidente Trump agricultor. dice que el cambio climático es cuento. Eso es un gran retroceso. ¿Por qué? Porque el principal motivo, el principal argumento de qué se le pide a las sociedades, y ojo, irónicamente, alrededor del mundo, las comunidades indígenas más bien están del lado del cambio climático, es salir de la dependencia de los combustibles fósiles. Y de eso vamos a hablar. Pero si hacen un paro porque suben un combustible fósil. Correcto. Por Dios, pues. Entonces tenemos que separar, porque estoy segura que mucha gente que salió a protestar por Quimsacocha no está a favor del paro. Entonces no podemos meter a todo el mundo dentro del mismo saco, ¿me explico? No. Tan simple como que el problema está circunscrito a Imbabura y una parte del norte de Pichincha. Pero inherentemente, cuando estamos hablando hoy del paro, estamos hablando de etnias indígenas. Sí. Y lo que quiero que aclaremos es que no todas las etnias indígenas luchan por el medio ambiente y no todas las etnias indígenas están siendo representadas hoy por estos ponchos dorados que siempre han protestado por motivos económicos, pero jamás por motivos de la lucha realmente o la resistencia de mantener sus ecosistemas o sus tradiciones, como sí ha pasado en otros países en Latinoamérica. En Brasil hubo una marcha ejemplar de indígenas amazónicos que llegaron hasta la capital a decirle al presidente que no querían más explotación petrolera en su territorio. Ese es el tipo de lucha indígena, y yo que vengo de Europa, que Europa cree que representan los indígenas ecuatorianos. Entonces quiero hacer un poco la separación, porque los indígenas que protestaron para que no se saque el oro de Quimsacocha, sería imposible que estén hoy a favor de que se mantenga el subsidio de un combustible fósil. Les recuerdo que en Ecuador aquí se puede tostar granizo, discúlpeme, y el doctor Arosemena Monroy dijo que si le decían que habían burros volando en el cielo de Guayaquil, él se asomaba a la ventana. Y el doctor Arosemena Monroy era un hombre de una inteligencia privilegiada. Así que no esté tan segura. No, mira, lo que pasa es que también... no esté tan segura. En estos momentos se gesta mucho, yo no voy a decir la palabra racismo, sino intolerancia. Regresamos a la radio, les recuerdo que pueden seguir el programa en estos cortecitos, nosotros seguimos conversando. Dentro de todas las redes sociales nos pueden encontrar como @RTP Ecuador. Ahora sí, ya vamos a conversar. Y vamos a conversar de algunas cosas. Durante los días pasados hubo una noticia de la quema de llantas de un lugar donde se habían acumulado de manera ilegal llantas en el sector de Casas Viejas, por lo cual llevamos días la población de Guayaquil respirando un aire de pésima calidad. Para aquellos niños que estaban pasando por un cuadro de garganta o de algún tipo de proceso, como el caso de mi hijo, pues complica muchísimo la situación. Tienes que encerrarlo un poco más y con mascarilla en un cuarto con aire acondicionado. Y vamos a hablar específicamente de qué tipo de tóxicos se liberan cuando uno quema llantas. A ver. Cuando quemas llantas, y específicamente Guayaquil ha estado expuesta durante los últimos días, no solamente al monóxido de carbono, que es lo normal cuando tú quemas cualquier cosa que contiene carbono, sino que también tiene dióxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. ¿Pero dijo dióxido de qué? Dióxido de azufre. Pero aquí hay gente que lo respira todo dióxido el día de azufre, y no tiene problemas. Óxido de nitrógeno y lo que se conoce como VOX en inglés o COVs en español, que es compuestos orgánicos volátiles. Es como cuando tú abres el acetona y hueles el acetona. Eso que tú hueles son pequeñas partículas de acetona que son muy volátiles. Son compuestos orgánicos pero que quedan flotando dentro del aire. Y no solo eso, sino lo peor de todo, dioxinas y furanos. La dioxina es probablemente el tóxico más poderoso que se conoce y no existe en la naturaleza, solamente puede ser creado por el ser humano.
El ser humano es el único animal en el registro de la naturaleza. Y sí, señores, somos animales, a menos de que se crean por autosuarios o hongos dentro de los reinos de la vida. Disculpe, pero... No, es que hay gente que se lo toma personal y estoy hablando de términos biológicos nada más. Usted en algunos estados de Estados Unidos, en algunas ciudades, no solo pueblos de Estados Unidos, podría tener problemas por decir lo que dice. Correcto, pero es que no... Porque allá dicen que ellos no descienden de ningún mono. No sino digo que ellos fueron creados a la imagen y semejanza. de los 5 reinos de la vida, los mamíferos tenemos muy poca tolerancia Por si acaso a este en Estados tipo. Unidos hay harto estúpido en ese sentido. Por supuesto que sí. No, y mientras más estúpidos te aplauden, más estúpido te vuelves. Las dioxinas y los furanos son compuestos altamente tóxicos. Dioxinas y furanos. ¿Furanos? Sí, furanos, no fulanos. No, ya, okay. Esto es con R. Son lo más tóxico que existe, porque el ser humano ha podido procesar el petróleo, que se demora miles de millones de años en producirse o concentrarse, luego lo transforma en una llanta, ¿cierto? Y después lo quema. La naturaleza, ese proceso no sería posible. La creación de las dioxinas y todas las dioxinas que existen en el planeta, que duran miles de años en persistir, son creadas netamente por el ser humano. Y la quema de llantas produce una cantidad de dioxinas brutales. Ese es el olor que te produce las náuseas terribles y ese olor a cable quemado que sentimos. Terrible. Tiene un efecto directamente nauseabundo porque está afectando tu sistema neurológico también. Y obviamente tiene lo menos dañino, digamos así, que son las partículas de suspensión. Pueden ser de tamaño de 10 micras o de 2.5. Las de 2.5 son terribles porque entran directamente al tracto sanguíneo, o sea, es decir, entran por tu mucosa en la nariz y van a parar directamente a tu circulación. Y las de material particulado tamaño 10 son más grandes y suelen ser sacadas del cuerpo a través de las mucosas. Pero no solo esto es solo el aire. Esa quema de llantas, y ya vamos a hablar de otra quema de llantas, esa quema de llantas que pasó en Casas Viejas contaminó el suelo. Y le mandó... ¿Dónde es Casas Viejas? Casas Viejas es a la derecha o al frente de Chongón, más o menos, si nos ponemos así. Es la entrada a la derecha que va como hasta el final de los cerros en la zona de la Vía de la Costa, pero ya llegando casi al peaje. Esa zona se conoce como Casas Viejas. En Casas Viejas... ¿Antes del peaje yendo de Guayaquil o antes del peaje viniendo de Guayaquil? Antes de salir de Guayaquil, antes del peaje. En Casas Viejas se supone que iba a haber un montón de movimiento alrededor de casas tipo de vacaciones, tipo fincas vacacionales. Se pensaba que en algún momento se iba a detener la minería para poder justamente hacer ese nuevo Guayaquil del que tanto habíamos hablado, pero la realidad es que todo está metido de una manera muy desordenada. También contamina el suelo con metales pesados y, por supuesto, el agua. Y no solamente están quemándose llantas en Guayaquil, porque esto fue un accidente, entre comillas, donde descubrimos un botadero ilegal. Les recuerdo que hemos tenido en el programa Seginus, quien es el encargado de recolectar todas estas llantas y darte un certificado legal para que no tengas la demanda que se le viene a estas personas por parte, espero, tanto del Ministerio de Ambiente como de la Municipalidad de Guayaquil, que entiendo que es quien ha llevado a cargo todo el proceso en este momento del manejo de esta situación terrible. Así que un aplauso para la Municipalidad de Guayaquil, porque hay que aceptar las cosas cuando se las hacen bien. Claro. No lo del aeropuerto, que ya veo que lo han arreglado. No voy a hablar de eso porque ya lo arreglaron. ¿Qué cosa arreglaron? El pago del parqueo del aeropuerto, pero bueno. No solamente se queman llantas en Guayaquil, sino que durante las protestas estamos viendo que también se queman llantas. Y la diferencia brutal entre el aire de Guayaquil y el aire de la sierra es que por lo menos en Guayaquil tenemos un flujo constante de aire y al estar a 0 metros sobre el nivel del mar, esto simplemente va a irse disipando de una manera natural. No se encajona. Pero en Cayambe, en donde están quemando llantas desde hace 22 días, la calidad de aire y la cantidad de dioxinas que están respirando, tanto niños como personas mayores y personas sensibles a este tema, es brutal. Y quisiéramos ver las mediciones de este tema, porque cualquier tipo de responsabilidad debería ir sobre las personas que están atentando contra la salud pública al quemar durante 22 días seguidos llantas que producen, entre otros, también dioxinas. Y ojo, buscaba hoy en internet y daba vergüenza, pero Ecuador sale como la lista de los países en los cuales se queman llantas no solamente por falta de educación, sino también por festividades o paros. O sea, es algo como culturalmente aceptado en Ecuador, quemar llantas. Y vamos a lo último tema, me quedan 7 minutos, yo sé, pero vamos a hablar. Y 2 nos robaron, por si acaso. Quiero recordarles, y esto a través de CNN, que sacó ayer una noticia que habla de que hemos roto los parámetros que se tenían medidos para poder luchar de manera eficiente contra el cambio climático. Quiero recordarles de qué se trata el cambio climático y por qué el salir de la adicción a los combustibles fósiles, sí, como el diésel, se ha convertido en prioridad no solamente para países como Ecuador, que es uno de los directamente afectados por el tema, sino también para el mundo entero. Y si bien tenemos líderes que niegan el cambio climático, como Donald Trump o Milei,
son 2 para la cantidad de líderes que hay en el país. Y vengo de Europa a decirles que hablar de cambio climático en Europa no se trata de convencer a nadie. Está inherentemente aceptado que vamos todos a tener que cambiar el estilo de vida para poder, ¿qué? Mantener el estilo de vida que hemos construido como sociedad. Les recuerdo que el cambio climático no se trata del hielo que se le derrita al pobre osito polar, y tampoco se trata de andar salvando pingüinos. Se trata justamente de proteger al agricultor, al transportista y a la soberanía alimentaria de los países que, ¿qué? Dependen directamente de poder predecir el clima. Creo que el año pasado a Ecuador le queda completamente claro la dependencia que tenemos de poder predecir algo tan sencillo como las lluvias. Sin poder predecir las lluvias nos quedamos sin electricidad y le costó al país una producción de PIB de menos 2%, porque ese fue el número oficial es menos 2%. Eso le costó a Ecuador el cambio climático. Y en términos de, sí, una palabra que no nos gusta mucho, pero es lo que es, justicia ambiental, habla justamente de que tenemos que salir de esta dependencia de los combustibles fósiles para aperturar también empleos en torno a la energía renovable. Cuando ustedes piensan en cuánto afecta a una economía seguir subsidiando un combustible fósil de manera ineficiente y de manera homogénea, comparas con otros países que han aperturado esos espacios para que el pequeño emprendedor que vende paneles solares, que te vende una energía alternativa, pueda crecer. Hablas justamente de un monopolio que le ha costado a Ecuador también muchísimos emprendimientos truncados, que podrían haber sido ese reemplazo para esos empleos que puede crear la energía renovable. Sí, hay países que todavía mantienen el subsidio de los combustibles fósiles, sí, correcto, pero lo hacen de manera enfocada, porque ya lo tienen que también presentar a entidades internacionales, y no les hablo del FMI. Les hablo de acuerdos mundiales en los cuales, valga la redundancia, todo el mundo ha quedado de acuerdo en ir reduciendo paulatinamente esta adicción por varias razones. Y esto no solamente habla del cambio climático, que pero repito... hay un problema, Andrea. Los más grandes consumidores de Estados Unidos y China. Combustibles fósiles no subsidian nada. La gente usa combustibles fósiles y en eso Estados Unidos, mucha gente se rió de mí cuando yo les dije, ¿saben qué, señores? Ustedes no tienen idea de cuántos miles de millones de carros hay en el mundo. ¿Ya? No, y vamos más allá. Somos 8.000 millones de personas, no sé no me va a cuántos miles de alcanzar el millones tiempo son. para desmenuzarlo así, pero Simple, hay subsidios. Ahí no hay subsidios. Hay subsidios explícitos e implícitos. La gasolina ¿ya? no tiene subsidio en Y Estados el Unidos, ni el subsidio- diésel tampoco. Hay países que subsidian ciertas operaciones, y a esas operaciones se les da un subsidio específico, pero ninguno o pocos, en realidad solamente Irán y Venezuela, que son productores masivos y refinan, son los únicos que tienen subsidios totalmente generalizados para todo el mundo. ¿Y por qué queremos depender menos de los combustibles fósiles? Vamos ya a la parte científica, porque la parte lógica y económica creo que nos queda claro y es también cambiante dependiendo del tipo de desarrollo que tiene un país. Y este argumento dentro de la justicia ambiental que decía, ok, pero los países que menos hemos consumido combustibles fósiles, tenemos todo el derecho de consumir mucho más hasta llegar a desarrollarnos como aquellos que lo han hecho. La diferencia es que las tecnologías que hoy están disponibles te vuelven menos competitivo si te mantienes con esta adicción a los combustibles fósiles como tal. La dependencia de los combustibles fósiles debe reducirse por varias razones claves, pero vamos a hacerlas bastante sencillas. La primera es el impacto ambiental, que es inherentemente en la salud. La quema de combustibles fósiles libera grandes cantidades de CO2 y otros gases de efecto invernadero que han empujado el sistema climatológico a un punto de no retorno donde ya no podemos predecir. El no poder predecir las lluvias, las sequías o los tipos de calidad que vamos a tener de clima no permite que el sector agricultor, que el sector transporte o que el sector energético funcione como lo conocemos. Ecuador lo vivió el año pasado con la dependencia que tiene hacia las energías hidroeléctricas. La contaminación, la quema de combustibles fósiles, tanto como el gas licuado de petróleo, el diésel, la gasolina, todo lo que tenga carbono dentro de él, producen emisiones de azufre y nitrógeno que causan problemas en la salud. Obviamente esto tiene repercusiones cardiovasculares y el daño ambiental como la producción del smog o la tan conocida lluvia ácida, que es una lluvia que tiene un pH mucho menor al que normalmente tiene y por supuesto causa daños e impactos en la agricultura, en la alimentación y contamina fuentes de aguas. Es un recurso finito. Se va a acabar. Ya hemos hablado que a Ecuador le quedan los últimos 10 años de bonanza petrolera como tal. Y así queremos saltar a la era minera sin haber aprendido la lección de que esos réditos deben ser inversión y no gasto corriente para parar la olla. Entonces, siendo un recurso finito, nos estamos gastando el petróleo en todo lo que se nos ocurre en este momento, cuando probablemente como civilización necesitaremos ese recurso de una mejor manera, más eficiente, más adelante. La dependencia económica.
Muchos países dependen de las importaciones de combustibles fósiles. Van a decir, pero Ecuador produce. No, señores. Ecuador produce petróleo pesado, lo manda a refinar y luego compra el refinado, que es por lo cual en la vía de la costa también pasan gasoducto y poliducto, que vienen desde las costas a repartirse al resto del país. Contrario al de crudo pesado, que va desde nuestra selva, donde se extrae el crudo pesado, y llega a embarcarse a buques, porque les cuento, si no sabían, no tenemos refinería, todavía no construyen la del Pacífico. La transición a energías renovables se convierte no solamente en un acuerdo internacional, sino que también son puestos de trabajo que los países que siguen subsidiando los combustibles fósiles no llegan a llenar. No se puede abrir un mercado de energías renovables si compites contra un monopolio. Y pongamos un caso eficiente. Una compañía pequeña de jóvenes recién graduados que quieran venir a poner una oferta de energía renovable en el país, luchan contra el monopolio de un subsidio a una cantidad imposible. Es una competencia totalmente ilegal. Y por último, pero no menos importante, la sostenibilidad. Es mucho más dependiente cambiar a las nuevas tecnologías, incluyendo, sí, la nuclear, voy a dejar ese pin ahí, ¿ok? Pero habla de mucha mayor potencia y una mayor resiliencia. Voy a dejar ahí porque nos toca la mención, pero Ecoverde... No, nos toca que se acabó el programa. Nos toca que se acabó el programa. Quiero dejar en claro una cosa. No todos los indígenas están siendo representados por estas personas que están reclamando. Hay muchos indígenas que están conscientes que dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní o no explotar Quimsacocha no es coherente con andar protestando en contra del subsidio. Saquemos un poco los estereotipos y busquemos o a sea, las personas protesten por todos, no protesten por ninguno, pero Exacto. no sean selectivos. Y no hablen por todos, sobre todo, no hablen por todos, porque hay puede. muchos indígenas que no están a favor de lo que ellos están haciendo. Bueno, después de una semana en Alemania, ya la tenemos aquí de nuevo, nunca de verde, ¿no? Ya sabes, tienes que descubrir nuestro nuevo hotel, el número 10 en Oro Verde, Puerto Viejo. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Ya desde julio, y estamos en octubre, podrías ya haber ido varias veces a visitar el nuevo restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solira Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Conoce más en oroverdeportoviejo.com, Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Nos vemos conmigo mañana con la señora, nos vemos el jueves. El jueves hay chocoterapia porque tocaba el jueves pasado, pero fue feriado, así que hablé con Luis. Ahora sí, exacto, okay. Ahora sí. Salam aleikum, salam, chao. Au revoir. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.